Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de cosas interesantes de la novelización del ascenso de Skywalker. Si no la han leído aún, salió el 17 de marzo del año 2020, hace ya casi unos 3 años más o menos. Y habla de una plétora, gran palabra, plétora de cosas, y entra mucho más en detalle que lo que jamás harán las películas. Explican cosas que tendrán más sentido cuando las lean. Si no la han leído, pueden hacerlo, o pueden seguir viendo los videos del canal, lo cual también ayuda mucho. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, y es ¿cuál era el plan original de Palpatine para Anakin? Está en las páginas 222 y 223, y antes de comenzar, en este video, en la... Es difícil separar la era de George Lucas y la nueva era, pero así es como yo veo las cosas porque crecí con todo lo que era en ese entonces, entre comillas, canon y Legends. Ahora es muy Legends. El plan original de Palpatine era que asumiera el poder y vio la energía en este niño, en el elegido, que fue creado directamente por la fuerza, y pensó que podría manipularlo si lo convertía al lado oscuro y tendría un aprendiz digno, el aprendiz más poderoso que jamás necesitaría. Más adelante, por supuesto, se habla de la idea de los cuerpos clonados y que usará contenedores, que esa es la versión de hoy. En el concepto original, entendimos que Plagueis incluso había visto a Anakin y no le dijo a Palpatine en la novela de Darth Plagueis, donde vio a Anakin cuando era apenas un niño. En Tatooine literalmente lo vio y tuvo estas visiones terroríficas de él. Una de ellas era él ascendiendo en la mesa de metal, ya como Darth Vader, y otra era de él causando terror en la galaxia, siendo este tirano, y le asustó bastante. Es algo que no le dijo a Palpatine. Entonces, vamos a leer este fragmento y luego hablamos más al respecto. Comenzamos en la página 222 como a la mitad. Esto sucede en la novela y también en la película. Palpatine literalmente absorbe la diada de la fuerza de Rey y de Ben y está sorprendido. Aquí es a donde vamos. El emperador gruñó. Si luchan juntos, caerán juntos. Luego levantó su mano putrefacta y los empaló con la fuerza. Sus espaldas se arquearon contra su voluntad y el dolor les quitó el aliento. Los sables de luz cayeron de sus manos al suelo. El emperador los acercó hacia él y resbalaron por el suelo, indefensos ante su poder, mientras absorbía y absorbía. El emperador se sorprendió. Observó sus manos, que habían comenzado a reintegrarse. Los huesos crecían, la piel pálida se cerraba. La fuerza vital de su vínculo, dijo con voz asombrada. Una diada en la fuerza. Sus pensamientos triunfales afectaron a Rey, quien no podía moverse. Había ganado, por fin. Todos estos años, toda esa búsqueda, había intentado crear una diada con Anakin, así como su maestro había intentado crear una con él. La regla de dos, un maestro siempre en busca de un aprendiz más poderoso. Era una débil e indigna imitación, pero necesaria sucesora de la más antigua y pura doctrina de la diada de la fuerza. Si estoy entendiendo bien, la diada es más antigua que la regla de dos. Esa era la número 1, y si eso no era suficiente, entonces la regla de 2 se implementaba. Matabas a su maestro, un indigno, pero necesario sucesor de la orden, y así sucesivamente. No se ha visto en generaciones y ahora el poder de dos hoy restaura al real y único emperador. Levantó sus manos perfectamente sanadas e invocó todo el poder oscuro de la fuerza y los Sith que habían venido antes de él. Extrajo la vida de sus cuerpos. Salía de ellos como un río de luz que los dejaba más y más débiles. El emperador rió conforme su cuerpo se fortalecía y se completaba. La película blanca se fue de sus ojos y reveló un iris color dorado alrededor de sus pupilas color obsidiana. Y luego llegó el momento, Snap Wexley y todo eso, ya cambia de escena. Lo que es interesante de esto es que quería que, ahora nos enteramos, que Palpatine quería básicamente generar o crear esta diada de la fuerza con Anakin. Y mi conocimiento aquí está limitado porque no sabemos nada de esta nueva diada en la fuerza, este concepto. Revan sí tuvo algo así, creo que fue con Bastila, ya me corregirán si me equivoco.
creo que fue con Bastila, pero ni de cerca fue tan poderosa como la que tenemos aquí con Rey y con Ben. La teletransportación de objetos en verdad me confunde todavía. Entiendo que es algo muy único, algo que pasa una vez cada millones o miles de millones de años, pero el poder transportar objetos y eso, como vimos en la película y demás, todo lo de Kijimi o en Pasana, simplemente para mí es como, bueno, ¿qué impide que se abracen y se teletransporten a otro lugar en la galaxia? Que atraviesen lo que sea, ¿qué es esto? Lo que sea. Supongo que es como un agujero para poder teletransportar, algo así. ¿Es eso lo que hacen? ¿De eso se trata? ¿Así debe explicarse? Casi siento que este es el caso, porque tendría sentido. Cuando deja caer el sable es como si hubiera un agujero atrás de ella que no vemos, y ¡fup! Deja caer el sable y explica en el libro que cuando Kylo y cuando Ben luchaba contra los caballeros de Ren y ella contra los guardias, los Sith Troopers, de pronto tuvo esta visión de un sable azul, lo toma y supo instintivamente que este era el sable de Luke, y dice en el libro que era el sable de Luke, y sabía que ahora era de él, le pertenece. Eso está cool que hayan hecho eso. En cuanto a la teletransportación, aún... O sea, ¿por qué? ¿Por qué no puede simplemente abrazar al emperador como, oh, abuelito? Y luego que Ben aparezca y lo apuñale por detrás. Podría estar en Bespin, en otro lugar de la galaxia, ¿saben? Es algo que es confuso para mí. Quizás si tiene problemas, ¿por qué no puede invocarla a Coruscant y que quede a salvo en su nave, que ya esté segura? Ese es otro tema, quizá no lo controlaban y son cosas que simplemente pasan. En cuanto al casco de Vader que cayó al suelo en Kijimi, ¿aún está ahí? ¿Dónde quedó? Aún me confunde este asunto de la teletransportación, la diada en la fuerza, pero sabemos que esto era lo que Plagueis quería hacer con Palpatine y fracasó. Y Palpatine quería hacerlo con Anakin y fracasó. Ahora el tema con el poder máximo de Anakin es que este no se alcanzó, porque perdió contra Obi-Wan, el lado oscuro lo consumió, y no necesariamente se hizo débil por el lado oscuro, pero vemos que este es un tema constante con los del lado oscuro en Star Wars y básicamente es que tienen un gran ego, son muy arrogantes. Comenzó con Darth Maul, cuando recién había matado a Qui-Gon Jinn, había matado a un Jedi, y luego derrotó a Obi-Wan Kenobi, pero jugó con él, con las chispas y eso. Estaba encima de él, así como pensando yo soy el Lord Sith, tu sucesor, ya saben, portándose de manera arrogante. Pero fue eso lo que lo llevó a su caída. Lo mismo con Anakin, tú estás subestimando mi poder, y fue eso lo que lo llevó a perder. A pesar de que tenía la desventaja del terreno alto, sabía y creía que podía superar ese problema. También explica, y estamos hablando de todo, lo cual está de lujo, explica en uno de los cómics que Anakin había estudiado la pelea de Obi-Wan contra el Sabrak contra Darth Maul muchísimas veces. Incluso creó un robot, un droide de entrenamiento en el templo para que peleara como Darth Maul, que luchara como él. Y Mace Windu y Obi-Wan y Palpatine, ya lo hemos hablado, lo están viendo todo mientras sucede y está fantástico. Porque es una de las primeras veces que Palpatine queda intrigado con Anakin. Y es como... Y Obi-Wan dice que me ha estado preguntando constantemente sobre el duelo contra el Sabrak en Naboo, muchos detalles y todo eso. Cuando llegó el punto de que Anakin saltara sobre Obi-Wan, él quedó como... Sé cómo mataste a Darth Maul y te voy a hacer lo mismo. Pero por supuesto que en esta situación Obi-Wan era Darth Maul. Y Anakin tenía el papel que tuvo Obi-Wan, pero en una época diferente. Es hasta cierto punto poético si lo piensan, no sé si es lo que buscaba George, pero está en los cómics, entonces te pone a pensar. Esta diada de la fuerza, si Palpatine tenía éxito... No sé, quiero saber más de esto de la diada, porque no sabemos mucho. Solo sabemos que es lo que querían hacer antes de la regla de 2, si lo estoy entendiendo bien. Si ese es el caso y hubiera tenido éxito
y no hubiera perdido contra Obi-Wan, ya que con eso perdió muchísimo de su poder y algunos de sus poderes de la fuerza. Uno de los principales era poder ver el futuro, esa habilidad, estas visiones que tenía. Era su destino, si lo piensan, a menos que fuera Palpatine quien pusiera estas visiones en su cabeza, que es lo que usamos para Vader Episodio 1, la fanfilm, estas visiones de él luchando contra Palpatine y luego contra Padme y todo eso. Estas visiones en su cabeza mientras Vader estaba colgado en su cámara, siendo revisado por el droide. Si Anakin no hubiera perdido contra Obi-Wan, tendría todas esas visiones y habilidades y poderes amplificados 1000 veces. George Lucas lo dijo en una entrevista más adelante, creo que con Rolling Stone o algo así. Dijo que si Anakin no hubiera perdido, hubiera sido más poderoso. Pero como perdió, solo podía llegar al 80% del poder máximo del emperador y por eso nunca pudo derrocarlo. Por eso siempre buscaba a alguien que le ayudara. Entonces, ténganlo presente. Vader no podía hacerlo solo en ese momento y al final necesitó a Luke. Y la única razón por la que venció al emperador, por la que lo derrotó, fue porque el emperador estaba tan conectado con la oscuridad que se desorientó. No entendía lo que Vader estaba haciendo, estaba furioso contra su traición y no la notó. No sintió su traición porque estaba totalmente enfocado en matar a Luke. Y ese es el punto del lado oscuro. Sigues y sigues hasta que te pierdes, y eso es lo que pasó con Sidious cuando Vader lo levantó y lo arrojó por la borda. Todo cumple un ciclo, y te pone a pensar, eso es lo que me gusta de Star Wars. Que cuando todo se une, lo que están haciendo ahora es tomar lo antiguo y colocarlo ahí, y esta diada en la fuerza aún es confusa para mí. Quiero saber cómo teletransportan objetos, pero es un concepto interesante y es algo que se ha hablado antes en Legends, muy Legends, pero no a este punto, no lo habíamos visto. Si Plagueis hubiera hecho esto con Palpatine, no creo que Palpatine hubiera matado a Plagueis porque hubieran sido este equipo imbatible. Y la Diada de la Fuerza dice, un maestro siempre en busca de un aprendiz más poderoso era apenas una imitación. Un indigno pero necesario sucesor de la antigua y pura doctrina. La antigua y pura doctrina. La Diada es más antigua y más pura. Es la versión real. Ahora sabemos lo que quería hacer con Anakin, Palpatine. Entonces, espero les haya gustado esta conversación que ha sido un poco desordenada, no sé, pero es lo que me gusta de hacer este tipo de videos donde no hay imágenes moviéndose y que puedo salir yo a cuadro. Esos videos sí son entretenidos, divertidos, pero en verdad me gustan estos al estilo podcast, donde me siento y analizo cosas, platico con ustedes de todo lo que no sé. Me encanta preguntarles porque hay muchas cosas que yo no sé, hay mucho que no conozco. Yo soy como ustedes, soy solo un fan. Para mí, aprendo todo esto sobre la marcha y lo aplico con el conocimiento que tuve al crecer, cuando leí los libros, cómics y todo lo que es ser un fan. Quiero saber más de esto, aprender más de la Diada y espero les haya gustado este video. Díganme qué opinan por ahí abajo y espero que tengan un día increíble y nos vemos en el siguiente video y también que la fuerza los acompañe. Bye.